A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 6º constitucional. Tiene el uso de la palabra, señor senador. Muchas gracias, senador presidente. Pediría que se inserte completo el texto de mi iniciativa en el diario de los debates. Compañeras y compañeros, senadoras y senadores, la reforma al artículo 6º constitucional que hoy presentamos trasciende a las libertades clásicas o derechos humanos de primera generación. La libertad de expresión, el derecho a la información y la constitucionalización de la opinión pública forman las potestades con mayor grado de evolución en nuestro siglo. Nuestro objetivo, consolidar el derecho a la información, robustecer el derecho de todos a recibir y todas a recibir información, a investigarla y sobre todo a opinar en los asuntos que son de carácter público del interés de la República. Pretendemos acabar con la anquilosada ley de imprenta y dar paso a una nueva ley que tenga por objeto ampliar la libertad de expresión y proteger a la opinión pública. Con los cambios sugeridos el día de hoy, nos comprometemos con los trabajadores de los medios de comunicación a instituir los derechos del secreto profesional y la cláusula de conciencia, que nadie pueda ser separado de su trabajo por opiniones vertidas. Consolidar el derecho de periodistas y ciudadanos para que en el espacio público todos tengan la máxima libertad de acotar a los poderes del Estado y los monopolios de opinión. Nuestro objetivo es la ciudadanización plena de la política. En la democracia es indispensable evaluar el desempeño de todas las instituciones, las públicas o privadas, del gobierno, de las empresas, de los sindicatos, de las organizaciones sociales, de los partidos políticos, de la prensa y de los medios de comunicación, de la economía, de los sistemas sociales y del interés social. Esta es la nueva cara de la democracia. Por eso proponemos que la publicidad comercial, social o política que se difunda en los medios de comunicación, radio, televisión, prensa, internet o cualquier otro de carácter público, esté sujeta al interés público en cuanto a la veracidad del objeto, hechos, calidad y particularidades del producto que se promocione. Queremos que se combatan todas las formas de publicidad encubierta o publicidad integrada que tengan por objeto confundir o vulnerar el derecho a la información. Para nosotros como ciudadanos es importante saber de todos los asuntos públicos y más cuando estos transitan por el espacio público o por espectros radioeléctricos, aéreos o del subsuelo, así como bandas anchas que pertenecen a la nación. Nuestra propuesta de reforma considera como sujetos obligados a informar a los particulares que realicen actividades relacionadas con la prestación de un servicio público, que realicen actividades económicas derivadas de la explotación concesionada de bienes de la nación o la producción, almacenamiento y distribución de alimentos. El artículo 6º de la Constitución fue reformado en 1975 para dar cabida al derecho a la información. Las consecuentes reformas, entre las que debe incluirse la votada en este Senado de la República en el pasado periodo ordinario de sesiones, especificaron y dotaron de reglamentación legal e institucional al derecho a la información pública. Sin embargo, el derecho a la información y su correlativo, la libertad de expresión, no se agotan en el ámbito de los órganos del Estado. Sobre la abrogación de la ley de imprenta, quedarán abolidos todos los delitos consecuencia de la manifestación de ideas, la censura y la mordaza del Estado y de las corporaciones privadas. La sociedad de la información es un hecho. El siglo XXI se muestra ante todos en las autopistas de la información, demandando transformar nuestra noción tradicional de comunicación unidireccional del siglo XX por el diálogo multitudinario y multidireccional. Por eso, no solo defendemos al representante de un medio de comunicación, sino también a su audiencia. Aquí
introducimos la figura del defensor de la audiencia frente a los medios de radio, televisión, prensa e internet, entendiendo por audiencia a los ciudadanos que auditan los contenidos mediante la réplica y el derecho a la información veraz, ponderada y diversa. Buscamos defender a los que se comunican con otros a través de las redes sociales, reconociendo que la red es el paradigma de las nuevas formas de comunicación e información. Ya no es posible la comunicación unidireccional, es ya multidireccional. Por eso, es necesario que la Constitución reconozca la influencia de las estructuras de información en la concepción del derecho a la información. Es preciso entender e impulsar el desarrollo tecnológico a fin de eliminar la brecha digital en la que hoy vive México. Por eso promovemos el acceso libre a Internet y al desarrollo tecnológico de la comunicación, facilitando la libre actuación de las redes sociales. Senadoras y senadores, la iniciativa que hoy presentamos es indispensable, previa a una reforma en materia de telecomunicaciones, a la par de legislar en competencias, en terceras cadenas, en sanciones, en instituciones de telecomunicaciones. Debemos garantizar el espacio público para el poder ciudadano. Nuestra propuesta de adicionar el apartado C se presenta acorde a la reforma al artículo 6º constitucional aprobado en este Senado de la República y que se encuentra en tránsito de discusión y aprobación en la Cámara de Diputados y las legislaturas de los estados, de tal forma que al terminar el paso de aquella por el constituyente permanente y de aceptarse la que aquí presentamos, el nuevo artículo 6º constaría de 3 apartados, el A, el B y el C. En esta reforma, el ciudadano deja de ser un espectador ante los monopolios y reclama su participación en el espacio público. Por tanto, la propuesta de reforma constitucional que presentamos a ustedes tiene por objeto que el Estado mexicano actúe como garante de la libre circulación de información para que los mexicanos conozcamos lo que ocurre en la realidad nacional y así se pueda formar una opinión sobre ella, por el engrandecimiento de la patria y sus hijos, ahora vulnerables en la era digital. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias, señor senador Luis Sánchez Jiménez.